Hola, buenas tardes. Bueno, ya es la hora. Vamos a comenzar este webinar sobre geolocalización. Como digo, buenas tardes a los que os conectéis desde España. Buenos días si os conectáis desde Latinoamérica. A ver, habitualmente nos hacéis consultas sobre muchos dudas y problemas que podamos tener con Archicad o alguna necesidad. Y una de ellas recurrente siempre ha sido la opción de geolocalización. Vamos a ver si soy capaz de explicar cómo trabaja Archicad 25 con geolocalización para dar respuesta a las necesidades que habitualmente tenéis, ya sea trabajando con vuestros topógrafos, ya sea presentando en estamentos gubernamentales o cualquier otra colaboración a través de una geolocalización. Dejadme que verifique el sonido, que es lo que estoy haciendo mientras hablo y hago esta pequeña introducción. Y a partir de aquí comenzamos. Bueno, parece que el sonido es bueno y la visualización también es correcta, así que vamos a comenzar. Dejadme que minimizo el gestor. Vale. Muy bien. Si tenéis alguna pregunta, como sabéis, utilizad el chat. Si tenéis alguna incidencia, también hacednoslo saber. Yo trataré de estar al tanto, si bien es cierto que estoy haciendo la presentación y no podré controlarlo todo. La presentación se va a grabar, con lo cual la tendréis disponible a partir de mañana de forma automática. Os llegará un correo electrónico para que podáis verla. Y dicho esto, vamos a hacer un pequeño resumen. Mirad, tengo abiertos 3 sesiones de Archicad 25. El flujo que pretendo explicar no es el único flujo que pueda haber. Quiero explicar cuáles son las posibilidades de ubicación del punto topográfico nativo de Archicad 25, cómo se comporta cuando lo movemos, de qué manera podemos llevarlo a coordenadas georreferenciadas. También veremos como consecuencia de esta georreferencia que las coordenadas son muy grandes, con números muy grandes, donde Archicad está preparado para trabajar con números más pequeños y que los cálculos sean más rápidos. Hablaremos de esto al final del webinar para dar una respuesta y una solución a cuando se produce este tipo de problemática. Por supuesto, hablando de España, vamos a hablar de cómo se puede gestionar esta información georreferenciada en el catastro, donde hablaremos del formato GML. Este formato GML no es un formato específico de España, es un formato internacional, donde se trata de gestionar justamente a través de las coordenadas, no coordenadas de latitud y longitud, sino coordenadas de cartesianas en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, dependiendo de cómo se gestionen, puede ser planimetría o altimetría, para dar respuesta, como digo, a la forma de presentar de forma común este formato. Hablaremos de este formato GML, que si bien ya hay algunas aplicaciones para AutoCAD y demás, como por plan genérico, Archicad también tiene la posibilidad de, no con una aplicación, que podría haberla, pero no es el caso, vamos a dar respuesta a través de las herramientas que Archicad tiene para poder dar esta información de salida para colaborar, en este caso, con el catastro. Insisto, también lo podemos mandar para otros usuarios, pero el formato que vamos a utilizar es el de coordenadas georreferenciadas. El formato GML es un formato XML que aquí vemos que nosotros incluso podríamos escribirlo. No vamos a escribirlo, evidentemente. Lo que vamos a hacer es utilizar herramientas de terceras partes o que están disponibles en la web, como en este caso vemos el GML de GML Web, donde podemos poner edificios, parcelas y generar a partir de coordenadas esos GMLs o esos DXFs o la información que necesitemos. Hay información muy clara de todo esto, de cómo se puede gestionar. Insisto, yo voy a hacer un flujo de trabajo que no tiene por qué ser el único, pero dar las bases para que cada uno saque la información de una manera u otra. No solamente ese visor que habéis visto, hay más en Registradores de Madrid, tenéis también la opción y lo utilizaremos, o por lo menos daremos unas pautas, e incluso en el geoportal de registradores.org, puesto que es el formato que va a utilizarse para hacerlo, digamos, estándar y legal. Hablaremos también de cuáles son los problemas que tenemos que resolver cuando el origen está lejos de Archicad. Insisto, por esto que acabo de decir, de los orígenes están lejanos. No es algo que no podamos salvar y creo que lo marcaremos claramente.
Como sabéis, a primeros de mes salió la actualización 22 de Archicad 25. Bueno, está en versión internacional, la tendremos en versión española el día 25, que haremos una presentación también para explicar, aunque ya lo sabéis, lo explicaremos en español para todo el mundo. Es importante hacer mención que si bien Archicad 25 salió a la vez que Archicad Internacional, es una muy buena noticia siempre que salga algo después. Viene a resolver problemas que se han detectado por hardware y software, antivirus, con derechos de administrador en los ordenadores y demás. Esto es muy importante que nosotros lo heredemos ya solucionado. No es una buena medida instalar rápidamente sistemas operativos, no es una buena medida actualizar rápidamente para trabajar. Como usuario doméstico, como usuario que vamos a hacer pruebas, correcto, es lo que tenemos que hacer, de hecho, pero como usuario profesional, en el cual el tiempo es muy importante, si tenemos alguna incidencia, es tener cierta cuarentena siempre y esperar a que todo esté funcionando correctamente. Dicho esto, vamos a comenzar. Me voy a ir a Archicad 25, donde, bueno, tenemos abierto un archivo nuevo por omisión, sin ninguna otra configuración, es decir, es como viene en Archicad. Voy a borrar las marcas de alzado que acompañan a la plantilla por defecto en Archicad, porque quiero traer información, en este caso, de una parcela que tenemos en DXF. Lo que voy a hacer ahora es decirle que, bueno, como sabéis, siempre hacemos mención a que cuando traigamos cualquier información DXF, DWG, PDF, la pongamos en hojas de trabajo. Seguimos manteniendo esto, pero en este caso al tener intención de georreferenciar y necesitamos utilizar objetos de biblioteca de coordenadas, tendremos que ponerlas en el modelo, es decir, en los pisos, en el piso que queramos. Yo no voy a hacer ningún cambio sobre el piso en el que me encuentro, planta baja, y allí mismo lo voy a poner y vemos de qué manera lo podemos gestionar. Es verdad que luego hay muchas alternativas para hacer esto, porque veréis al final, bueno, al final, en la última parte, cómo los módulos vinculados nos van a ayudar a gestionar este tipo de hoja de gestión con la hoja de trabajo o con el piso. Bien, entonces decía que vamos a colocar un dibujo externo, en este caso un DXF, vamos a elegir el formato DXF para colocarlo y nos vamos a ir a la carpeta donde he abierto en el escritorio, webinar 17 de noviembre, y yo tengo 3 DXFs. Voy a hacerlo un poco de forma secuencial, donde tengo un replanteo de una valla o un posible futuro edificio, que luego estará en una parcela y también en un topográfico. Voy a intentar hacerlo en la secuencia, insisto, no pretende ser un flujo estricto, pretende explicar o utilizar una forma didáctica de explicar cómo recogemos nuestra información de XF. Vamos a decirle abrir. El metro es la unidad por defecto que vamos a utilizar, así que le decimos colocar y fijaros que lo estoy colocando manualmente, de forma premeditada. No penséis que esta geolocalización que hablo se va a colocar manual. Si es manual ya no es geolocalización, evidentemente. Bien, esta parcela, que no es otra cosa que unas pequeñas, es un DXF que me han enviado, que yo he provocado que me envíen, por supuesto. Voy a colocarlo en el origen que vais a ver a continuación. Es decir, voy a seleccionar el dibujo. Como sabéis, ahora haré otra dinámica de cómo podemos traer los elementos de XF o de WGs. Lo voy a colocar en el origen de un proyecto de Archicad. Ahí lo he colocado. Bien, entonces, como digo, esto es un dibujo ahora mismo, es decir, ha venido desde un DXF, pero los elementos están todos agrupados en un solo dibujo, con lo cual sí lo explotaremos, evidentemente, pero ahora no pretendo explotarlo. Quiero marcar cómo trabajaríamos en el caso de que las cotas simplemente fuesen de este proyecto. Cuando digo de este proyecto, hago mención, dejadme que coloque unos puntos de unos objetos de puntos topográficos y hablamos de esto. Mirad, me voy a ir a la herramienta objeto, donde voy a buscar el objeto escribiendo co, me basta, de la biblioteca de Archicad. Hasta ahora teníamos estos dos objetos de biblioteca, ahora tenemos uno más, que es el objeto de punto topográfico 25.
Podríamos seguir utilizando cualquiera de estos dos, pero este tiene una opción que nos va a permitir recoger cierta información de él sin necesidad de entrar a los parámetros del objeto. Me explicaré enseguida. Vamos a decir aquí, OK. Vamos a colocar en esos puntos, que como sabéis en el dibujo insertado puede ser capturado, entonces no hay ningún problema a la hora de insertarlos. Ya sé que lo estoy insertando desde muy lejos, no os preocupéis, me acercaré enseguida para que lo veamos. Esas son las cotas que tienen los puntos que hemos insertado. Como veis, el 00 está en este punto. Evidentemente, cuando nosotros queremos hacer un estudio a soleo, o sombras, o cualquier cálculo que afecte al modelo en 3 dimensiones, sobre todo de cara a luz solar, nuestra posición va a ser muy importante y no tiene por qué ser georreferenciada con coordenadas. Me explico. Vamos a habilitar que se visualice el norte. Como sabéis, en ArchiCAD 25 tenemos esa posibilidad de habilitar o deshabilitar. Y vamos a irnos ahora a definiciones de ubicación del proyecto. En este caso, nosotros podríamos colocarlo en, como ya hemos tenido históricamente, en cualquier lugar del mundo, con una longitud y latitud referenciada al norte o al sur o al este o al oeste, y incluso podríamos luego, más adelante, desplazarlo, ¿no? Tener desplazamientos desde donde nosotros lo estamos colocando, al igual que la altura. Me refiero al nivel, de nuestro proyecto. Pero esto, donde nos llevaría, es a que nosotros tenemos coordenadas parciales que tienen una consecución con una situación mundial o de latitud y longitud en nuestro planeta. El cálculo sería correcto, pero las coordenadas no. Las coordenadas son parciales. Es decir, este punto 00 coincidiría con esa longitud y latitud que nosotros estamos haciendo. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues la ventaja es que trabajaremos siempre con coordenadas muy pequeñas referenciadas al punto que nosotros marquemos. Y además, ahora, desde la versión 25, podemos mover perfectamente ese punto topográfico. Es decir, si yo ahora le digo que se coloque en este otro punto o en cualquiera otro, podría ser aquí, donde quisiéramos, ¿de acuerdo? Lo podemos poner manualmente o con coordenadas, lo insertamos ahí. Ahí lo estamos colocando. Ahora, esas son las coordenadas. Decía que nosotros, este punto topográfico tenía unas virtudes sobre las anteriores coordenadas. Bueno, una de las principales es que si nosotros hacemos cualquier tipo de listado que afecte o que recoja la información de estos elementos, vamos a hacerlo. Vamos a decirle que un nuevo listado, como sabéis, los listados son esquemas interactivos, vamos a decirle que esto es coordenadas, ¿de acuerdo? Y le decimos, OK, vamos a decirle que todos los elementos, bueno, ahora con que metemos objetos, pues le decimos que son los objetos y añadimos los campos que vamos a poner a continuación. Vamos a decirle ID de elemento, sin necesidad de buscarlo, nos lo va al escribirlo, archicándolo informa. Y fijaros, si vuelvo a escribir hay un parámetro que antes no existía de forma general, que es coordenada topográfica X, Y y Z. Antes teníamos que ir a buscarlo dentro del objeto de biblioteca, que también buscaremos, lo veréis a posteriori, ¿eh? También buscaremos, pero no para coger esa información, sino una ayuda que quiero marcar. Muy bien, pues vamos a hacer este listado. Le vamos a decir aquí OK, y como consecuencia de eso, cuando yo llame al listado de coordenadas, veremos cómo vamos a decirle que la escale y que lo escale, y así aparecerá mejor. Muy bien, pues me aparecen en el orden que yo he insertado. Lo he insertado en sentido horario. Esto es interesante, ¿vale? No tiene por qué ser el primero ese, podría haber sido este, el número 4, que apunta a la cota 0, pero lo he metido en sentido horario. Muy bien, pues aquí tenemos esta información que es la que queremos utilizar, pero el 0 estaba en el punto 1, en el que yo puse al principio, no sé dónde está, esto cambiará, evidentemente, fijaros. Si yo vuelvo a poner el origen aquí, vamos a juntarlo aquí, vemos que cuando yo llame a coordenadas, esto cambiará, ¿veis? Y ahora el punto 5 es el que tiene la 00. Podría poner que fuese el punto 1 sin ningún problema. De hecho, vamos a hacerlo. Es decir, que la ventaja que tenemos con yo empecé a colocarlo desde ese punto. La ventaja que tenemos con el punto topográfico, o poder moverlo, es que las coordenadas estarán referenciadas a él. Vamos a dejarlo ahí. 0, 0, veis cómo cambia de forma inmediata, y de forma inmediata, cuando vaya a las coordenadas, esto estará en el punto 1. Si yo
le digo que me seleccione ese punto, me seleccionará ese punto. Bien, como consecuencia de esto, coincide perfectamente la información de coordenadas con los esquemas. Vale. Pero cuando el origen es muy lejano o son georreferenciadas, y esto es lo que provoca que sea muy lejano, que son georreferenciadas, estamos trabajando o tenemos ya algún tipo de diferencias. No vamos a colocar el origen lo vamos a dejar donde está, donde se pone el origen de proyecto de Archicad, y vamos a hacer que las coordenadas sean las que vienen dadas por la georreferencia, que será por un teodolito o por un DXF que descargamos o lo que fuese. Vamos a seleccionar el dibujo y vamos a decirle que lo queremos explotar en la vista actual. Bueno, no hay ninguna necesidad, pero si quisiéramos modificarlo, lo haríamos así, ¿no? Lo explotamos, ahora ya no, ahora son líneas, ¿verdad? Que quiero llevarme a otro lugar, veréis por qué. Vamos a copiarlo al portapapeles. Estas cotas, esas coordenadas, no son georreferenciadas, son parciales, que se podrían colocar en donde nosotros quisiéramos, bien con Google Maps, bien con... Lo veremos luego. Lo llevaremos a Google Maps para que veamos qué diferencia hay. Muy bien, pues abrimos en el otro Archicad, vamos a abrir otro DXF. En este caso va a ser a través de abrir. Antes tenía uno nuevo y le dije que colocase un dibujo externo. Ahora no, ahora va a ser abrir, sin más. Abrir un DXF, vamos a decirle que en nuestra carpeta del 17 de noviembre, la parcela, vamos a abrirlo. Bueno, aquí es importante siempre hacer mención o tener controlada cuál es la unidad, el metro, y que cuando se abra, cómo van a ser los elementos, y elementos de ítem de biblioteca. Bueno, esto sabéis que los traductores lo gestionan para DXF y para DWG indistintamente. Yo estoy cogiendo el DXF que es más habitual, donde en el catastro efectivamente descargamos DXFs. Bueno, pues le decimos que lo abra. Abre directamente el DXF. No estoy combinando, no estoy añadiendo a un proyecto de Archicad con la estructura de Archicad, de capas, de tipos de líneas y demás. Simplemente estoy abriendo un DXF. Con esas capas, que son las que vienen, le decimos OK y le digo que no cambie el formato. Muy bien, aquí ya viene la parcela y evidentemente para que coincida o tener una referencia, mejor dicho, de inserción, está también esa valla o ese futuro edificio que podría serlo. Ahora pretendo que sea una valla que me han marcado con una serie de hitos y que yo quiero que esté allí. Esta es mi parcela. Muy bien, pues ahora si me pongo encima de ellos, veis que vamos ahora a mirar en la barra de coordenadas, aquí en la parte inferior. Ahora las coordenadas, como veis, ya no son muy pequeñas, son elementos muy grandes. Cientos de miles de metros y millones de metros en la coordenada I. Vamos a colocar lo que tenemos del portapapeles. Pegamos del portapapeles. Bueno, hay muchas formas de traerlo, combinando, pegando, con módulos vinculados, con muchas formas, con referencias externas incluso, pero yo lo he hecho copiando y pegando. Es una buena manera, no hay mayor problema. Le decimos que en el centro de la vista actual no quiero que lo lleve a ubicación original, puesto que está muy lejana, a 4 millones hacia abajo, y mantener la vista actual. Pegamos y ahí tengo mis elementos. Evidentemente, el polígono es exactamente igual. Vamos a decirle que lo coloque aquí y lo ponemos encima, que es donde coincide el norte, está orientado al vertical, ¿no? Hacemos un clic, vale. Ahora tenemos los puntos con otras coordenadas. Estas coordenadas sí son georreferenciadas y vamos a ver si se comportan como tales cuando le saquemos la información hacia el exterior. Vamos ahora a poner el mismo esquema, es decir, este esquema, vamos a entrar en definiciones de esquemas, ya que lo creé, vamos a exportarlo y así hacemos uso de ello. Lo exportamos ¿a dónde? Aquí en la carpeta del escritorio, coordenadas, guardar. Dejamos aquí, nos vamos a la parcela donde lo hemos traído y le decimos que queremos, bueno, esto es una forma de llevarlo, pero podemos crearlo de nuevo. De hecho, voy a ir modificándolo a medida que va creciendo mis necesidades. Definiciones de esquema, donde le decimos que importe y importamos esto, le decimos abrir y entonces ahí ya tenemos la información sin tener que repetirla. Le decimos OK, con lo cual ya tenemos las coordenadas. Y las coordenadas ahora son estas. Es decir, ya no son las coordenadas parciales que teníamos, sino que son georreferenciadas. Claro, esto mientras yo no haga ningún
apertura de este fichero a posteriori no va a cambiar como consecuencia de ese problema que decíamos del origen lejano. Pero no me preocupo, no me lo voy a saltar, lo voy a cometer, lo voy a cometer. Bien, sigo. Lo tenemos, voy a decirle que lo haga más pequeño, aquí escalar columna, escalar filas, le decimos así y así le damos aquí un doble clic y aquí un doble clic y así lo veremos más claro, creo. Vale, pues, bueno, aquí más. Aquí, esto es lo que nos ha dado Archicad. Efectivamente, si voy a este, por ejemplo, y le digo que me lo seleccione, lo que allí ponía coincide. Y si me pongo encima, me pongo ahí encima, esto es una buena cosa a tener en cuenta, este testeo que acabo de hacer. Los 365.919,38 son coincidentes tanto en la barra de coordenadas como en la información que da el objeto como la que da el listado. Exactamente la misma información. Esto es importante. Pero quien marca sobre todo esto es el puntero con la barra de coordenadas, que no tiene por qué ser con el informador. Fijaros que el informador lo tengo apagado. Lo podemos tener encendido, lo podemos tener encendido, pero el informador va a dar información parcial. Puede darla absoluta, pero va a darla parcial en este caso. Casi siempre que trabajamos con el informador está dando información con cotas parciales. No nos interesa. Voy a apagar el informador y ya no lo voy a encender en toda la sesión. Es más, voy a deshabilitar que las cotas puedan ser parciales desde el origen de usuario, para que sean totales en la coordenada cartesiana, no en la coordenada polar. Bien, vamos a continuar. Yo decía que teníamos herramientas para poder llevar esta información a través del formato GML que nos marcaba en este caso el catastro, y vamos a ver cómo podemos llevarlo a no utilizando AutoCAD, si tuviésemos que guardar esto a DWG y luego abrirlo con AutoCAD. No, aquí explica que la necesidad de este GML va a ser gracias a una serie de coordenadas que vamos a poder sacar de información del, bueno, hay aplicaciones automáticas. Nosotros lo vamos a sacar desde ¿dónde? Pues desde Archicad hacia dos lugares. Primero hacia este generador de GMLs, bueno, este es uno de ellos, me parece que es gratuito durante una serie de, a mí me han concedido alguno más para poder hacer la presentación, pero también tenéis registradores que os van a permitir gestionarlo, ¿vale? Lo vamos a hacer de ambas maneras para que tengáis, veáis que tenéis otras opciones. Pues mirad, lo que necesito es mantener la misma estructura de texto que necesita ser leído. Parece que este es un TXT, bueno, podría traer un DXF, pero yo no voy a hacer un DXF, voy a traer un TXT para que veamos cómo podemos traerlo sin necesidad de tener que guardar con un formato. Bueno, vamos a llevarlo con TXT. Este TXT tiene que tener una estructura de X igual a lo que sea, Y igual a lo que sea y Z igual a lo que sea. Estamos hablando casi siempre de planimetría, pero necesita el concepto de Z, que también podríamos dárselo, aunque nosotros lo vamos a obviar. No nos va a afectar, lo veréis. Pues vámonos a Archicad. Lo que vamos a hacer ahora es, quiero explicarlo bastante, no sé si está siendo fluido, dinámico, pero quiero explicar bastante bien para que esto quede bastante bien explicado y no haya, aunque haya preguntas, por supuesto. Veamos por qué estamos haciendo esto. Mira, lo que hago es irme a las coordenadas, al esquema de coordenadas, y voy a hacer modificaciones. Como tiene que tener esta estructura de X, y no quiero tener que hacerlo a posteriori en un listado, no, voy a hacerlo y así lo entenderemos. Archivo, archivo, guardar como, vamos a guardarlo como coordenadas.txt, le decimos guardar. Nos vamos a verlo, coordenadas txt, lo abrimos con el bloc de notas y esto es lo que ha guardado. Yo no quiero tener que limpiar esto, que sí, es sencillo, esto es seleccionar y borrarlos. Sin más. Esto ya no es tan sencillo. No quiero, he dejado el orden, FU, que es el ID, pero ahora borrarlo esto es un poco más complicado. Ya me complica un poco más. ¿Veis? Tiene tabuladores, ya me complica un poco más. Y además tengo que poner delante X, a los valores X, con un igual, y a los valores Y con un igual, y además dejar que esos tabuladores sean espacios, con lo cual necesito un formato que yo quiero automatizar en la medida de lo posible. Y además, Archicad por defecto coge del sistema operativo de la configuración regional cuál es el signo para la coma de decimales y cuál es el signo para separar miles, que como veis no aparece.
Esto lo podéis gestionar en vuestros sistemas operativos, tanto Windows como Macintosh, a través de la configuración regional. Yo para evitar eso lo he configurado anteriormente, ¿de acuerdo? Es configuración, iba a configuración regional y allí lo tenéis. No hay ningún problema en que si os pone como esto una coma ahí y después un punto aquí, le digáis gracias y lo veréis a través de reemplazar, que reemplace las comas por puntos y luego, o mejor dicho, que quite los puntos y que después reemplace las comas por puntos. Esto no hay ningún problema, pero yo me voy a adelantar. Esto que acabo de hacer no lo quiero hacer. Quiero hacerlo más automático y eso es lo que vamos a hacer que ArchiCAD nos haga a nosotros y por eso he querido guardarlo y explicarlo. Pues nos vamos a ir al ID de elemento, perdón, al listado, donde a pesar de haber puesto delante el ID de elementos, no quiero que tenga en cuenta los números más grandes para provocar cómo los ordena, ¿vale? Quiero que los ordene por orden alfabético y teniendo en cuenta primero su ID, porque los coloqué en sentido horario. Sigo con esta idea. Os dije que los parámetros que iba a colocar eran coordenadas topográficas de todos los elementos que ahora teníamos, pero ahora sí que quiero irme a por un parámetro, 3 parámetros concretamente, que ahora os lo voy a enseñar. Voy aquí a decirle OK, esto me basta, pero quiero irme ¿a dónde? Quiero seleccionar ese objeto. Vamos a seleccionar el objeto para que no haya dudas. Así, tabulamos y seleccionamos el objeto. Entro en definición. A ver, ¿qué es lo que qué voy a buscar? Dentro del diálogo veis que pone coordenada X y ya me pone el prefijo X 2 puntos. Pues este X 2 puntos que está aquí y que lo está grafiando, pues si me lo puedes poner en el esquema, pues pónmelo también. Incluso podría decirle que no fuese X 2 puntos, que fuese igual, ya que quiero que sea más automático, ¿no? Pero bueno, voy a dejar esto, no voy a cambiarlo, para que siempre por defecto tengamos el X 2 puntos, el Y 2 puntos y el Z 2 puntos. Por esto quiero que ArchiCAD me lo liste, no quiero tener que escribirlo yo, porque entonces tendría que escribirlo en el renglón por renglón y copiando y pegando en cada bloc de notas. Y no quiero tener que hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo. Vuelvo a la definición del esquema. Espero no extenderme más. Ya voy extendiéndome, pero espero llegar al tiempo que marqué en el webinar. Vamos a decirle aquí que busque criterios, donde le voy a decir que empieza por, y así ganamos tiempo, no tener que saber dónde está. Sé dónde está, evidentemente, está en objetos 2D y dentro de objetos 2D en símbolos y dentro de símbolos gráficos 2D, pues allí está, pero quiero que podamos buscarlo. Lo buscamos, ahí están las coordenadas y dentro del objeto de coordenadas vamos a ir a decirle qué es lo que quiero listar. De sus parámetros propios internos del objeto de biblioteca, quiero coger este prefijo en 2 dimensiones, el prefijo 1, el prefijo 2 y el prefijo 3. Son esos 3 que he marcado X, Y y Z dentro de la programación del objeto. Le decimos OK y aquí ya están. Los voy a poner en el orden que quiero, es decir, quiero que esté delante de la X, quiero que esté delante de la Y y quiero que esté delante de la Z. Quito que no le afecte a la ordenación, que es cómo se enumeran, solo va a ser el ID el que determine cuál es su orden. Que no olvidemos, los coloqué por orden horario. Le decimos OK y ahora llamo de nuevo a este listado, donde veis que ha puesto X, Y y Z delante. Le voy a decir además que no quiero ver esa cabecera que dije que se podía borrar en el bloc de notas, pues podemos hacer que no aparezca. Así que quitamos la cabecera principal y quitamos también las columnas. Solo me estoy quedando con la información que yo quiero ya en el listado. Vamos a decirle que lo guarde como el mismo formato, TXT, así que le decimos TXT. Y dentro de ese TXT le voy a llamar bueno, pues puedo machacarlo, lo tengo por aquí abierto, así que vamos a cerrar esto. Esto lo cerramos, no queremos guardarlo y guardamos machacando el anterior, que era un ejemplo de cómo se podría aparecer. Muy bien, pues ahora si lo abro, debería estar así, efectivamente. Ya tiene mejor pinta, me va a ahorrar mucho tiempo, porque ahora lo único que necesito es que el X, 2 puntos, sea X igual. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Vamos a decirle aquí que reemplace, y así ganaremos tiempo, donde voy a decirle que esto lo copio al portapapeles y lo pongo aquí. Lo sustituya por 2 espacios X mayúscula igual.
reemplaza todo y lo que hará es, efectivamente, que me reemplace delante un espacio. Lo necesita este formato del que estamos hablando. Luego hablaremos de otros formatos, si queréis, o no, si queréis no, lo voy a provocar. Y ahora lo que hago es aquí decirle de igual manera que esto es y que esto es y. Lo reemplazo y ya para acabar le decimos que esto es z y esto es z. Lo reemplazamos. Esto lo vamos a tener preparado siempre, con lo cual todo lo estoy explicando para que se vea el proceso, pero luego lo tendremos hecho y no tendremos que hacer de nuevo los listados, simplemente tendremos que hacer esto que estoy haciendo yo de modificar el fichero de texto. Esto es lo que más me ha costado, borrar el orden del ID que tenía mis elementos, porque al ser textos tabulados tengo que borrarlos, no puedo seleccionarlos verticalmente, tengo que seleccionarlos renglón por renglón. Bueno, pues hecho esto, podría guardarlo, evidentemente, ahora lo guardaré, pero lo que quiero hacerlo es copiar el portapapeles, porque ahora me voy a ese famoso generador donde yo he colocado, o voy a colocar, mejor dicho, pegar. ¿Vale? Pues ya tengo aquí la parcela grafiada con esas coordenadas. Ha admitido la información que yo le he dado y este me dice que, bueno, que dónde se sitúa, pues para que yo haga la generación. Voy a ver, mira que efectivamente estamos dentro de España. Voy a tratar con 30. Si no fuese 30, si fuese 29, porque estuviese más al este, más al oeste o más al este, luego podría medir dónde se encuentra, con lo cual, pero ya me dice dónde está. Ya lo puedo verificar aquí. Me dice que esto está en Fuengirola. ¿Vale? Pues vamos a ponerle aquí, vamos a verificar dónde se encuentra. Mirad, voy a irme a por esto, su referencia catastral, ¿de acuerdo? Y vamos a copiarla al portapapeles. Copiamos y, bueno, por supuesto, podremos verlo. Esto ortográficamente me dice que está ahí. Bueno, estos son capas que tenemos. Ahí es donde se encuentra mi parcela. Mi parcela que no he gestionado yo, simplemente traje una parcela, pero yo dije que iba a hacer más cosas. Voy a dejar esto aquí ahora, esperándome, y me voy a ir a Archicad, al tercer Archicad que teníamos aquí, donde voy a decirle que abra un fichero, en este caso, también de la misma parcela, de la misma carpeta donde nos encontramos, el topográfico de toda la zona. Yo abrí replanteo como dibujo, abrí parcela y ahora voy a abrir el topográfico. A abrir. Lo abro directamente el topográfico. Voy a mirar a ver si tenemos algo en el chat mientras se abre, no sea que me estéis hablando y no sea consciente de ello. Vale, estamos ahí, perfectos, muy bien, muy bien. Vale, le decimos que sí, ok, y no cambiar. Aquí es donde voy a traer yo toda la información, o donde pretendo traer la información, y veremos, para que contrastar que esto está bien, vamos a traerla de distintas fuentes. Entonces, lo que voy a hacer ahora, bueno, aquí está el topográfico. Si no sé dónde está mi parcela, pues lo que voy a hacer ahora es, mirad, interoperabilidad, combinar. Hasta ahora no había combinado de esta manera. Voy a traerlo combinando. ¿Y qué voy a traer? Voy a traer el replanteo. Recordad que copié y pegué de replanteo a parcela. Ahora voy a traer replanteo, donde voy a decirle abrir, y donde voy a combinar, efectivamente, y donde voy a decirle que se coloque en su origen, en su origen. Es decir, el dibujo, el DXF que traje como dibujo tenía su referencia, sus coordenadas georreferenciadas, pero yo las anulé al traerlo, colocándolo en cualquier lugar en mi modelo nuevo por emisión. Vamos a combinar. Las capas, ok. Bueno, pues mirad, ahí aparece mi parcela. Efectivamente, coincide en una explanada, premeditadamente por mí. Eso es una valla que quiero hacer para ver luego qué es lo que hago. Bueno, podemos colocar perfectamente aquí nuestros puntos. No tienen por qué estar traídos como los traje copiando y pegando. Los puedo colocar yo. Es decir, de hecho lo voy a hacer. Voy a irme aquí y aquí voy a decirle que busque coordenadas, coor, y aquí utilizo este, le digo que ok, y pongo en este mis puntos que voy a colocar así, así, así. Fijaros que estas coordenadas, bueno, no sé si las recordáis, a ver, lo voy a tratar de llevar al otro lado, son exactamente las mismas. Es decir, aquí lo podemos ver en ese y en ese, en ese y en ese. ¿Vale? Pero ahora estamos en el topográfico, donde me dejé esto aquí esperando porque efectivamente por aquí
estaba mi parcela, ¿no? Aquí teníamos la parcela que yo había insertado aquí, y coincide, bueno, pues coincide, efectivamente tiene buena pinta. Y lo que vamos a hacer ahora es, yo quiero esta parcela, recogerla ¿de dónde? Del catastro. Pues nos vamos al catastro y le decimos, vamos a ver, pues introduzco la referencia catastral, que la copio al portapapeles, le digo cartografía, y si no me confundo, me tiene que llevar a la parcela que lo recoge. Bueno, no la reconozco muy bien, es verdad que puedo llamar a capas, aquí decirle que me enseñe también la ortofoto, y bueno, está en otra fase del tiempo, pero ahí coincide perfectamente mi parcela. Bueno, voy a traer la parcela, vamos a ver, para que veamos que esto coincide perfectamente, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es decirle que esta parcela, que la tengo ahí, la voy a seleccionar, es esa parcela. Ahí dentro me dice que está, podrían ser varias, no tiene por qué ser una solo, pueden ser varias, pueden ser esa también, ¿vale? Esa, una y otra. Pero no quiero, esa no la quiero seleccionar, así que la quito. Solo quiero seleccionar la que me dice, por referencia catastral, que está mi información, ¿vale? Pues le vamos a decir que que descargue DXF. Fijaros que puedo traerme XML, DXFs o incluso GMLs de la parcela, no del GML de lo que yo tengo, que todavía no lo he generado, A propósito, no lo he generado. Vale, pues le decimos que la descargue. Pues vamos a decirle que descargue y lo descargará en nuestra parcela, en nuestra carpeta, que le vamos a decir que es el 17 y esta consulta masiva. Bueno, vamos a decirle, podemos decirle parcela, así, parcela DXF, parcela catastral. Muy bien, le decimos que la guarde, guardar. Pues ahí está guardada. Vámonos a Archicad, donde en el topográfico le vamos a decir que ahora traiga mi combinando, igualmente, combinar. ¿Desde dónde? Desde parcela catastral, abrir, combinar, no marcamos en pantalla, que se coloque combinar. Todas las capas, combinar. Bueno, pues, efectivamente, ahí trae mi parcela con su referencia catastral del DXF del catastro. Con lo cual, esto está bien, coincide perfectamente la información. Si ahora combinase además la parcela que me midieron a mí, que es esta que tenía aquí, que he trabajado con ella, coincidiría perfectamente. Bueno, puedo hacerlo, selecciono para que no haya dudas, control C, me voy a mi modelo de Archicad donde tengo el topográfico y le digo que pegar y debería coincidir, ahí estamos, ¿ves? Ahí coincide perfectamente. Vale, cancelo aquí, que no hace falta ponerlo. Muy bien, pues vuelvo al modelo, perdón, al generador para hacer el... Vamos a decirle aquí me dice que esto tiene una intención de llevar el registro, evidentemente, para hacer segregaciones y modificaciones sobre parcelas ya existentes del catastro, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es decirle que ponga algo genérico, es decir, finca segregada, así, le digo control C, y le voy a poner que ese va a ser el identificador, control V. Bueno, por supuesto, las coordenadas están aquí, Las coordenadas de mi modelo están aquí, me dice los metros y demás, ¿vale? Pues vamos a decirle que genere, aquí cerramos, y genere el GML. Generar GML. Pues le decimos que se va a descargar el fichero GML, le decimos aceptar, y ya me va a guardar en mi carpeta el fichero GML que yo necesito para poder irme a registros, al que sea. ¿Qué registro voy a utilizar ahora? Pues mirad, me voy a irme primero al catastro, donde voy a quitar esto y donde, si me permite, el gestor de... A ver, que tengo el... Me está molestando. Vale. Aquí lo cerramos. Muy bien, pues mirad. Si vengo aquí y le digo que uno nuevo, donde puedo agregar un fichero. Primero voy a hacer el catastro, insisto. Agregar fichero. Voy a decirle que el fichero que quiero utilizar es dentro del escritorio, la parcela, le decimos abrir y allí le vamos a decir que inicie la carga. ¿Veis? Me acaba de colocar en el catastro la parcela perfecta, perdón, la valla o el edificio, o lo que, bueno, edificio, hay una opción para edificios, pero esto sería mis puntos gestionados perfectamente, donde yo el GML ha sido identificado perfectamente por este y por cualquiera otro. Es decir, si me voy al registro.org que tengo por aquí,
y le digo que quiero acceder al geoportal de registradores, donde le puedo decir que coloque geometrías, y las geometrías se pueden añadir por medio de GMLs, que es como hay que añadirlas. Le digo que añada, lo mismo, la parcela, le digo abrir, y cuando le diga abrir y le diga que lo añada, me dice que se ha añadido mi geometría, y si me voy a las geometrías, ahí estará para poder verlo. Vemos ahí cómo aparece, y si le digo que me lo enseñe por capas, que me lo enseñe por capa con ortoarea, vemos que coincide de nuevo perfectamente mi parcela, mi valla, todos los elementos. Es decir, la información por medio de coordenadas y generados los GMLs han podido llegar a tanto a un portal de registro como a la sede del catastro, donde yo puedo poner la información perfectamente georreferenciada y sacada desde Archicad. Claro, he puesto 5 puntos. ¿Y cuándo son 200 puntos? Pues hay que poner 200 puntos, evidentemente. Hola, que anda por aquí. Esto podría haber cogido la información de... A ver, que me muevo. Los de Málaga me estaréis mirando mal, pero dejadme que... Marbella, Fuengirola. Bueno, donde quiero llegar es a que nosotros perfectamente podemos, voy ahora a hacerlo de forma muy rápida, estas coordenadas que tengo aquí, seleccionarlas perfectamente, control C, irnos a Archicad, a donde necesite en este caso, y decirle que las coordenadas son centesimales, pegamos del portapapeles, nos vamos a Maps, de nuevo, seleccionamos la segunda coordenada, control C, y nos vamos a Archicad para decirle que control V, y ahora si le decimos que nos busque en Maps, abrirá una nueva ventana de Maps donde efectivamente nos va a ubicar el sitio de Fuengirola que yo le marque. Con lo cual, esto que estoy marcando es para hacer cálculos de asolamiento, de sombras y una posición, que es lo que marcó aquí, esta explicación que marcaba. Es decir, esta es la posición por latitud y longitud. No es geoposicionamiento por coordenadas. Ese geoposicionamiento por coordenadas lo tenemos en las coordenadas que estamos dando. Con lo cual, la posición 0, 0 coincide perfectamente con ese punto que estamos diciendo, pero no nos dará coordenadas. Bueno, pues hasta aquí la presentación, cuarto de hora más de lo que yo pretendía, pero quería dejar bien explicado todos estos asuntos. Espero que haya sido interesante, que las cosas que me ha dejado en el tintero por otros flujos de trabajo me las preguntéis, que si tenéis alguna duda, pues me las preguntéis, y si algo no he hecho en la condición que vosotros utilizáis habitualmente, también hacedmelo saber para que yo lo pueda incluir en las respuestas o en las siguientes presentaciones que hagamos. ¿Tengo alguna pregunta? Dejadme que estoy aquí mirando preguntas, y en preguntas, vamos a ver que no me las saco aquí fuera y os trato de contestar. Ya veo que hay preguntas. Esperadme que esto que estoy haciendo es intentar hacer más grande el diálogo. Lo siento. Bueno, vamos a ver. Estoy ahora moviéndome en vuestras preguntas. A ver. Ahí está. A ver. Buenas tardes, todo correcto, Juan. Muy bien. Si esa parcela tiene una isla interior, ¿cómo se refleja en las coordenadas? Pues Miguel, no lo sé. No he hecho esa prueba, la haré y te lo contestaré. No sé la forma interna de colocación, no la sé. Dije que iba a hacer, dejadme que acabe. Mirad, aquí, con esta pregunta que me acaba de hacer, me ha recordado una cosa. Esto lo hago un poquito más pequeño, así, y mirad, dije que iba a hacerlo con otras herramientas. Mirad, si esto lo quito de aquí, voy a decirle que esto lo borro y esto lo borro. Y también borro esto. Lo digo porque hay otros, uno de los registradores o de los entornos de registro, que utilizan, vamos a decir aquí, de igual manera, edición reemplazar. Le decimos que reemplace X, esto control C, y esto le decimos que control V, y esto lo quitamos, suprimir. Así. Reemplazar todo. Vale. Y ahora le decimos que quite esto así. Control C y control
V y le decimos que reemplazar todo. Mirad, esto que acabo de hacer es que si yo aquí selecciono, voy a quitar estos dos tabuladores, este tabulador, no sea que afecte el tabulador a este tipo de escritura. Vale, selecciono esto. Fijaros, solamente sin definir ni X ni es. Lo control C y me voy a este otro. Os dije que lo iba a enseñar y no lo he enseñado. Es decir, si me voy aquí a este no, a este. Y le digo añadir coordenadas y le digo que aquí las pegue. Voy a quitar esto de aquí para que no me afecte, así. Aquí, control V. Añadir coordenadas, ¿veis? Y aquí también lo podemos ver por... Este es otra forma, porque este también genera GMLs. Esta es otra forma de visualización. A ver si lo controlo aquí. Ver esto. Ver esto. Ahí está. Fijaros cómo coincide perfectamente. Esto es importante. No tenemos que hacer, si no queremos, ese tipo de formato, sino que un formato mucho más sencillo, que es X e Y, y olvidarnos de la Z, olvidarnos de todo eso, en distintos lugares que también pueden ser generado el GML de la parcela. Podemos generar el GML de la parcela, incluso del edificio, a través de otros portales. Vale, entonces estaba haciéndome la pregunta Miguel. Pues no sé, Miguel, te lo contestaré cuando lo haga. Al hacer la simetría, ¿ya no aparecen los problemas de visualización con los orígenes lejanos? Siguen manteniéndose los orígenes lejanos de visualización, pero lo que hacemos es, a ver si lo sé explicar, en este que tenemos, perdonadme que tengo que ir quitando la pregunta, vale, en este que tenemos grande, o mejor dicho, la información de anfitrión, ¿vale? Colocaremos el edificio como módulo vinculado del que estará sin georreferenciar. Es decir, en este, cancelo aquí, donde yo he puesto lo que era la valla, aquí ya haríamos el edificio. Guardaríamos el modelo que no está georreferenciado, en este generaríamos alzados, en este generaríamos sombras, en este generaríamos 3Ds y en el anfitrión colocaríamos este como módulo vinculado, como módulo vinculado en su lugar concreto, para que tengamos la información de georreferencia, si necesitas la georreferencia, ¿vale? Esa es la idea. Tú tienes que trabajar siempre cerca del origen para no tener problemas, y este lo utilizamos como georreferencia. Buenas tardes, José. Cuando la parcela que queremos añadir los puntos georreferenciados es muy complicada, tiene cuevas, por ejemplo, ¿hay alguna forma automática de meter los puntos en los vértices? No, tenemos que meterlos de forma manual. Podríamos sacarle a través de tramas, información, pero no sería... Tenemos que trabajar eso, hay que trabajarlo manualmente. Muy bien, ahora hay que procesarlo. Sí, a partir de mañana tenéis la información, la grabación, para ver si no la he explicado correctamente, viéndola un par de veces, lo asumáis bien, ¿vale? ¿Cómo trasladamos información a un archivo IFC? El archivo IFC tiene el punto topográfico, con lo cual la información va a ir correcta, no habrá ninguna pega, no debería. De todas formas, el IFC habitualmente no es georreferenciado, es decir, puede tener información de... No olvidemos lo siguiente, a ver, yo esto siempre lo marco o lo indico y alguien no estará de acuerdo conmigo, evidentemente. Cuando nosotros hacemos un proyecto, nosotros marcamos en altura, no ponemos siempre la altura al nivel del mar. Lo que hacemos es colocar la altura de un suelo terminado o de un elemento que a nosotros nos interesa, de un punto estratégico o alguna cosa de nuestro proyecto. Esto es lo mismo que lo que hemos hablado de las coordenadas cartesianas parciales. Nosotros debemos de decirle, este es mi punto 0, 0, tanto en X e Y, también en Z, que es el que he dicho cuando colocamos el suelo terminado, con respecto al nivel del mar, pues hagamos lo mismo, pongamos ese punto. Solo tenemos que hacer georreferencia cuando tenemos que darle información a algún elemento, algún proyecto que tiene relación con coordenadas cartesianas georreferenciadas. Mientras tanto, pueden ser parciales. Este punto coincide con este punto, ya sea el 4 millones o con el 5 millones o con la latitud de Ecuador o la latitud de Washington o la que sea. Esto es importante, ¿vale? Entonces, el IFC aquí es mejor que las coordenadas sean parciales, mucho mejor. Si se borra el piso del módulo, ¿se pierde la georreferencia? Sí. Si quitamos, yo lo he puesto en otro piso para que no nos afecte en cuanto a hacer optimizaciones y hacer trabajo. Podía ponerlo en el mismo piso y colocarlo en una capa que se llame oculto y estar allí oculto, evidentemente, pero he preferido llevármelo a algún lugar que no me moleste. O es un
piso remoto, digamos, que no voy a utilizar de cara a gráficos y que arregla el problema de la mejor manera que yo entiendo que lo arregla, pero luego aplicadlo vosotros a vuestro criterio. ¿Podrías explicar el problema del módulo vinculado QA, 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 QA? A ver. Cuando hay secciones en el proyecto, vale, con lo que he dicho, tú colocas el módulo cerca del origen. Perdón, tú colocas tu modelo en el cerca del origen. Solo utilizas la referencia en el que tienes que colocar la referencia. Y si luego lo tienes que llevar, lo llevas como módulo vinculado al otro. Creo que esto se entiende. Si empezamos un edificio que estamos dibujando de manera ortogonal, pese a que su posición real es rotado, la manera de georreferenciarlo a posteriori es colocar el punto topográfico y decirle cuál es su posición georreferencia si solo podemos dar la posición de un solo punto. Sí, si queremos georreferenciar no damos posición. La posición vienen dadas por las coordenadas. Nosotros no podemos colocar el origen, el módulo vinculado, perdón, el punto el punto topográfico en ningún lugar. Ya viene dado, es el X0 y 0. Y como consecuencia de X0 y 0 se irá a 4 millones o a 5 millones, ya no podemos moverlo, no debemos moverlo. Creo que esto lo explico bien. Si no, insistidme, no sé si ahora, insistidme correo electrónico, teléfono, lo que queráis. ¿Se puede exportar coordenadas en archivo CSV para replantear con un GPS? CSV sería únicamente que el separador fuese lo diré, punto y coma. La única diferencia. Sí, podemos aquí editándolo. Si tú aquí este archivo le dices guardar como y lo guardas como CSV aquí, este TXT lo guardas como CSV y le pones previamente puntos y comas en vez de este tabulador. Es decir, aquí le dices que, aquí, como hemos hecho esto, lo copias a la portapapeles, ese tabulador, le dices edición y le dices reemplazar y que reemplace esto por punto y coma, así, así. Reemplazar todo, pues te hará un CSV cuando tú lo guardes como CSV. Vale. A ver, si alguna cosa no la contesto bien o alguna cosa no la hago, alguien tiene algo que enseñarme, que también se da, que me lo diga. O sea, no podemos saber de todos los niveles. O sea que si alguien tiene algo que decir, que me lo aclare. Bueno, pues cuarto de hora más de lo que tenía pensado. Muchas gracias por la asistencia. Espero que haya sido muy interesante y estamos en contacto.